Hoy tenemos un tema que Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros. Busque lápiz y papel para que anote las citas, las cuales vamos a estar meditando en el día de hoy, en este momento. Gloria a Dios. Busque en su Biblia, en Primera de Reyes 18, en su versículo 30 en adelante, leeremos algunos versículos. Aleluya. El tema de la ocasión es restaurando el altar. El tema de esta ocasión es restaurando el altar. Así que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Primera de Reyes 18. Su versículo 30 dice así: Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Vamos a repetir esta cita. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Gloria a Dios. Bien. Como hemos dicho, el tema es restaurando el altar. Vemos aquí en esta lectura que hemos leído, y la tomamos como base, la tomamos como texto áureo, de un hombre, un gran hombre de Dios, un profeta de Dios, un hombre que confiaba en Dios, que había visto la obra de Dios, que había visto grandezas de Dios, que Dios había hecho cosas grandes, aleluya. Y si usted lee todo el pasaje, encontrará que lo que hemos leído está casi al final del episodio, el cual se plasma en ese pasaje. Hay un reto de dioses con D minúscula, contra Dios con D mayúscula. No podemos incluir a Dios, el Dios verdadero, el Dios de Elías, no lo podemos incluir con los otros dioses. Allí habían 450 profetas de Baal. Habían 450 servidores, sacerdotes de un dios o de los dioses falso. Pero en el momento que sucedía esta situación, el pueblo estaba divagando entre dos pensamientos. El pueblo de Dios se había descarriado. El pueblo de Dios se había alejado de las cosas de Dios. Había olvidado las cosas del Señor. Se había ido en pos de otros dioses. Y en ese momento, el cual Elías dice: acercaos a mí, el pueblo de Dios estaba, podríamos decir, descarriado. Estaba fuera de los planes. Había dejado la verdad. Había dejado al Dios verdadero. Y en este entonces Elías hace un reto al rey Acab. Y le dice: vamos a juntarnos en el monte Carmelo. Y el Dios que responda con fuego, ese Dios es el verdadero. Ya había pasado el turno de aquellos 450 profetas, porque Elías le dio la oportunidad primero de que ellos imploraran a su Dios. Con igual situación, sin una ventaja para uno ni para otro, Elías le cede el primer turno a aquellos 450 profetas de Baal, que comenzaron temprano a invocar su Dios, que se desgastaban invocando su Dios, pero su Dios nunca le contestó. Su Dios nunca le dio una respuesta, no mandó fuego, pero dice que Elías tomó también su parte. Y dice que preparó el altar de Dios. ¿Qué fue lo primero que hizo Elías? Dice que
acercó al pueblo. Le pidió al pueblo que se acercase. Y luego, ¿qué hace Elías? Repara, corrige, recobra, compone, renova, restablece el altar de Dios. Todos sabemos lo que es restablecer, lo que es reparar, lo que es renovar. Hay personas hoy en día que compran cosas viejas, carros, autos viejos, maquinarias viejas, antiguas, de 20, 30, 40, 50, 60 años atrás. Y tienen la capacidad y el talento de restaurar esas piezas, de restaurar esos vehículos y ponerlo nuevo. Pero esto conlleva a un trabajo, gloria a Dios, y a una dedicación del hombre. Necesita un tiempo de reparación. Necesita un tiempo en la cual se va a corregir, se va a quitar el sucio, se va a quitar la grasa, se van a quitar cada tornillo que están oxidados, se quita todas aquellas cosas que no están funcionando. Muchas se sustituyen, otras se reparan, se alijan, gloria a Dios, y se ponen como nueva. Reparar es un trabajo arduo, gloria a Dios, y puede llegar a costar tiempo, esfuerzo, dinero, gloria a Dios, dedicación. Pero qué importante es cuando se puede llegar al fin, alcanzar la reparación, la restauración de esa máquina, la restauración de ese vehículo o de aquel objeto que usted está trabajando. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo, los años, causan deterioro. Los años causan, aleluya, que las cosas se oxiden. Lo cual tiene buen funcionamiento al principio cuando es nuevo. De la misma forma, hay veces que nuestras vidas también necesitan ser restauradas. Restaurada por el Dios divino, por el Dios que hizo los cielos y la tierra, para ver el milagro de Dios, para ver la respuesta de Dios, necesita ser restaurado. No puede alguien recibir la gloria de Dios si no hay primero una restauración en tu vida. Si no hay primero una restauración en tu corazón. Gloria a Dios. Hay una preparación que Dios quiere hacer. Por eso Elías dice que restauró, arregló el altar, porque aquel altar donde se servía al Dios divino estaba destruido. Las piedras estaban separadas, quizá estaban sucias, quizá allí quedaba la ceniza. Era un momento de reparación, de reconstrucción de aquel altar. Y restauración es arreglar los defectos de una obra o de un arte, de un edificio, de una cosa, de cualquier instrumento. Es corregir esos defectos, es ponerlo en el estado inicial. Por eso Elías comenzó dando el primer paso, restaurando el altar. Y nosotros, como hijos de Dios, que somos llamados, hay momentos que se desgastan las fuerzas, que se desgastan nuestras iniciativas, que nuestra fe mengua, que estamos, aleluya, pasando por momentos de sequedad, que estamos pasando por momentos difíciles. Es entonces cuando Dios se hace experto para reparar nuestras vidas y volver nosotros a iniciar, gloria a Dios, este camino con nueva fuerza cada mañana. Aleluya.
Y dice que Elías tomó las 12 piedras, la puso en su lugar, conforme al número de la tribu de los hijos de Jacob, el cual había sido dado para la palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Dice que edificó con la piedra un altar. Si las piedras no están donde deben de estar, colocadas en el lugar que debe estar, no hay un altar. Allí habían 12 piedras, una allá, otra aquí, otra por allá, separada. Pero estas piedras tenían que ser organizadas, puestas en su lugar. 12 piedras que representaban, aleluya, el pueblo de Israel. 12 que es el número de gobierno, y Elías la organizó, la puso en su lugar, la restauró, comenzó la restauración. Necesitamos que muchas cosas de nuestras vidas se coloquen o sean colocadas por Dios en cada uno de su lugar. Porque cuando Dios no dirige las cosas, no dirige la vida, las cosas no andan bien. Y dice que edificó con la piedra un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramad sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Al fin, al cabo, le costó tiempo, le costó esfuerzo a Elías hacer, organizar, levantar, no construir el altar, porque el altar estaba construido, sino actualizar el altar, remodelar, recuperar, recobrar este altar. Y dice que una vez estaba listo el altar, este hombre no dudó, aleluya, de que su Dios iba a responder. Porque el desafío que había allí era que el Dios verdadero iba a encender el holocausto, iba a encender el altar para que consumiera la ofrenda. Elías estaba seguro, pero organizó primero el altar. Amigo, no puede caer el fuego de Dios en tu vida, no puede llegar la bendición de Dios en tu vida si el altar está desarreglado. Si el altar de tu vida no está conforme a lo que Dios quiere en tu vida, lo que Dios ha propuesto en tu vida. Dice que la oración de este hombre de Dios, dice: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelve a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, la piedra y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Hermano, cuando las cosas están en su lugar, cuando Dios, tú lo pones en el lugar que debe estar en tu vida, cuando tú pones a Dios en primer lugar en tu vida, cuando tú dejas que Dios guíe tu vida, el fuego de Dios tiene que caer en tu vida. La bendición de Dios cae en tu vida, porque el altar estaba arreglado. Allí la gran diferencia fue que Elías no tuvo que sajarse. Elías no tuvo que hacer grandes esfuerzos como aquellos 450 profetas que desde la madrugada, quizá desde las 6, desde las 5 o desde hace mucho tiempo estaban pidiendo, estaban
e implorando que su Dios le enviara fuego. Entonces, aquí podemos nosotros notar que nuestro Dios responde, que no es por la algarabía que nosotros hagamos, que no es por el afán, por el sacrificio, como aquellos 450 profetas. Cuando está organizado tu vida, Dios responde. ¿Por qué no has recibido la respuesta? ¿Por qué no has visto lo que tú esperas, lo que Dios te ha prometido? Porque tienes que organizar el altar. Tienes que organizar tu vida. Si se ha apagado el fuego de Dios en tu vida, si ese altar que tú cada día, hacía muchos años atrás, tú lo tenías encendido ese altar. Tú tenías el fuego del Espíritu Santo. Tú sentías, tú buscabas, tú anhelabas las cosas de Dios. Pero se te fue apagando poco a poco. Se te fue olvidando las cosas de Dios. Ya te pesaba abrir su Biblia, su palabra, las escrituras y tener 10, 20, media hora con Dios. Ya te pesaba orar. Ya te pesaba tener intimidad con Dios, de estar en la iglesia. Te fuiste alejando, te fuiste separando de las cosas del Señor. Cada día fue más difícil acercarte a Dios y llegó el momento que el altar se apagó. Que el fuego, que la chispa del Espíritu Santo se apagó en tu vida. Oh, gloria a Dios. Pero déjame decirte que Dios está dispuesto a ayudarte. Pero tú tienes un trabajo que hacer. Nosotros como hombres, como creación de Dios, tenemos una responsabilidad de mantener el altar de Dios encendido. Muchos hombres de Dios, el altar se le apagó. Necesitaron una restauración. Cayeron hombres de Dios, hombres fieles de Dios. Cayeron. Dice que hay un proceso de rehacer la vasija. Jeremías 18 dice, y descendí a la casa del alfarero. Porque hay veces que nuestras vidas, Dios la forma. Dios está en control de formar tu vida. Y allí fue enviado Jeremías para ver, para contemplar, para oír, para entrar a la casa del alfarero y ver qué pasa, qué es lo que pasa cuando se está restaurando, cuando se está haciendo la vasija, qué sucede en el proceso de hacer la vasija. Dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció hacerla. Es difícil, hermano. Pero dice aquí que el alfarero en sus manos, la vasija, se echó a perder. Mire, en las manos de Dios. Pero déjame decirte que ese hecho de perderse la vasija en las manos de Dios, tiene un propósito simple y llanamente para hacer una vasija mejor. Qué bueno es que cuando estamos en las manos del alfarero, Él va a buscar perfeccionarte, Él va a buscar hacerte mejor. Y duele desbaratar esa vasija para de nuevo hacerla, restaurarla. Es doloroso, es un proceso que toma su tiempo, pero no temas si está en las manos del alfarero, está en la mejor mano. Jeremías entonces aprende esta lección que nosotros tenemos que aprender. Hay procesos, hay pasaditas, hay momentos en la vida que nosotros decimos, se echó a perder la vasija.
se ha roto todo. Ya no hay solución para mi problema. Ya no tengo esperanza para que este problema y esta situación sea resuelta. Déjame decirte que si está en la mano del alfarero, Dios va a resolver. Si tu vasija se ha roto, si tu altar, aleluya, se ha apagado, si tu vida devocional con Dios no queda más que la ceniza, Dios te dice en este día, Él te quiere levantar, Él te quiere restaurar, pero hay pasos que tenemos nosotros que dar. Gloria a Dios. Podríamos encontrar algunos pasos para la restauración de una vida. Primero tiene que reconocer. ¿Sabe por qué? Porque hay muchas personas que están pasando por momentos difíciles. Están, aleluya, sumergidos en el bajo mundo, en el vicio, en las drogas, en el pecado, pero no reconocen su estado. Ellos no reconocen su estado. Es importante primero reconocer el estado de donde Dios nos ha sacado o el estado en cual estamos. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que están en el lodo, están en el pecado, pero le gusta y no quieren salir del pecado. No quieren salir del lodo, no quieren salir del cieno. Entonces es imposible la restauración. Primero usted tiene que reconocer el lugar donde está, el momento que está pasando, si es una enfermedad, si es un estado anímico, si es una situación, aleluya, con la familia, si es una situación con tu esposo, si es algo que te está pasando en este momento, el altar necesita reparación. Tú necesitas reconocer el lugar donde está. Y eso te va a hacer reconocer que Dios, solamente Dios, puede sacarte de ese lugar en cual te encuentras. Que no hay otra solución sino en las manos del alfarero. Que Él es el único que puede deshacer y hacer y formar de aquellas cosas que no se ven. Nuestro Dios forma a favor de sus hijos, crea a favor de sus hijos. El segundo paso tiene que haber un arrepentimiento. Después que tú reconoces el lugar en el cual has caído, el lugar en el cual tú estás, el momento que tú estás viviendo, porque hay mucha gente que se lamenta de la situación que le está pasando, pero no salen de esa situación, pero no reconocen que necesitan sanidad divina, que necesitan tener un encuentro con Dios, que su vida está destruida. Y si usted no reconoce, nunca habrá un arrepentimiento delante de Dios. Tiene que venir un arrepentimiento delante del Señor. Después de usted reconocer que el altar está destruido, que está desorganizado, que necesita un toque divino del Espíritu Santo de Dios. Luego tienes que humillarte, tienes que perdonar, tienes que pedir perdón, tienes que perdonar. Hay personas que llevan ese rencor, esa espina en el corazón y no pueden perdonar porque Él me hizo, porque Él fue el primero, porque Él es el culpable, porque aquel y siempre todos tienen la culpa de la situación. Pero para que haya una restauración en tu vida, tienes que perdonar. Tienes que perdonar a tu hermano, tienes que perdonar a tu enemigo, tienes que perdonar a tu amigo. Tiene que entrar un perdón en tu corazón. ¿Sabe por qué? Porque si no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco Dios no puede perdonar. Así que este es un paso importante, el perdón.
para ser levantado de allí, de la ceniza en la cual te encuentra, para restaurar el altar de Dios en tu vida, tienes que perdonar a los que te ofenden. Es difícil, pero eso no le toca a Dios, porque Él te perdona, pero dice que tú tienes que perdonar a los que te ofenden. Así que la humillación es un paso importante. El perdón es un paso importante en la restauración del altar. Confiar, tener fe, creer es otro paso importante. Creer que está en las manos del alfarero, que Él es el que puede hacer la obra en tu vida. Que Dios te puede levantar de aquel lugar en el cual te encuentra. Para Dios no hay nada imposible. Si está pasando por momentos de dificultad, para Dios no hay nada imposible. Dios puede hacer lo que el hombre no puede hacer. Y Él te dice, si tú estás cansado y cargado, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, venid a mí los que están atribulados, venid a mí los que ya no tienen solución de hombre, venid a mí aquellos que ya fueron desahuciados por el hombre, y yo os haré descansar, y yo te daré sanidad, salvación. ¿Por qué sufrir? ¿Por qué seguir cargando? ¿Por qué seguir en el fango del pecado que no agrada a Dios, que te está consumiendo tu alma, que no te deja dormir, que no tiene paz en tu corazón? Oh, Dios quiere levantarte, Dios quiere restaurarte. A ti que te apartaste del camino, a ti que un día tenía gozo, tenía paz, te alegraba ir a la casa del Señor, cantar los coros, leer su palabra, orar, hablar con Dios a través de la oración, pero que hoy no sientes nada. Tú eres la persona indicada. Dios te busca para restaurarte. Te dejará restaurar. Te dejará que Él haga una vasija mejor en tu vida. No tema, porque si te pones en las manos del alfarero, Él hará, dice su palabra, una mejor vasija. Gloria a Dios. Confía, ten fe en Dios, créele a Dios. Accionar, dar el paso, volver a Él, es un paso importante. Te toca a ti tomar la decisión. Yo no puedo tomar una decisión que te atañes a ti. Tu padre, tu madre no puede tomar esa decisión. Cada uno de nosotros tenemos libre albedrío. Cada uno de nosotros manejamos nuestra vida a donde nosotros queramos. Si usted está pasando por momentos de dificultad y necesita que Dios restaure tu vida, que Dios levante, que Dios cambie tu vida, tienes que dar un paso de fe. Tienes que accionar. Tienes que decidir. Tienes que hacer un cambio en tu vida, pero eso sale de ti. Es una decisión tuya. Job pasó por un momento difícil. Un hombre que tenía todo lo que necesitaba, físico, espiritual, material. Un hombre justo, como lo señala la palabra. Un hombre bueno. Pero llegó el momento cuando la vasija fue destruida. Cuando esa vasija se echó a perder. Lógico, con el permiso de Dios. Y motivado por el enemigo, por el adversario, por el maligno. Y dice que Job llegó a una condición
en la cual su mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. Ya termina con esta vida. Y ese es un mensaje del adversario, es un mensaje del enemigo de la justicia. Es un mensaje de tu enemigo cuando te dice ya no tienes solución en esta vida. Cierra este capítulo. Arregla tu vida suicidándote, tirándote del puente, poniéndote una soga, comprando un veneno. No le haga caso a esa voz que te dice quítate la vida. Es una trampa del enemigo. Hay solución. Dios puede restaurar tu vida si tú se le entregas en sus manos. Si tú le dices sí a Cristo en esta hora, Dios está dispuesto a restaurarlo. Job dice su palabra en el capítulo 42. Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Todas las cosas que antes tenía fueron repuestas, fueron renovadas. Dice que fue mejor todavía. Y si Dios lo hizo con Job, y si Dios lo ha hecho con tanta gente, ¿tú crees que contigo no lo hará Dios? Si tú en verdad te entregas a Él, si tú en verdad decides entregarte en las manos del alfarero, tienes la oportunidad de tu vida. Porque Él vino a morir para darte vida y para darte salvación. Para darte vida y para darte salvación. Si tú quieres aceptar a Jesucristo, si tú quieres reconciliarte con el Señor, si tú sabes, aleluya, que en este día necesita hacer un pacto con Dios, volver con Dios, en esta hora entrégate a la mano del alfarero. Acepta a Cristo. Vuelve si te olvidaste, si se apagó tu altar, vuelve a Cristo en esta hora. Él te ama. El poder de su amor te levanta. Oh, gloria a Dios. Repite conmigo esta oración. Dios y Padre Celestial, te reconozco como mi Salvador. Te reconozco como mi Señor. Te acepto como mi Dios, mi único y suficiente Salvador. Gracias por la sangre de Jesucristo, vertida en la cruz para salvarme. Me entrego a ti, me arrepiento de mis pecados y ahora soy tu hijo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a llegar al cielo. Hasta que tú venga o yo vaya, te serviré. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Si hiciste esta oración, si repetiste esta oración, te toca buscar un lugar donde se hable de la palabra del Señor. Te toca a ti ahora dar el paso de fe. Abre la Biblia. Él te va a hablar a través de su palabra. Y habla con Dios. Desafía a Dios si tú quieres. Así como aquel hombre, Elías, él no dudaba de Dios, pero dijo, el Dios que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y Dios respondió. Dile a Dios, si tú eres Dios verdadero, sácame de aquí donde estoy. Y a pacto con Él y dile, te voy a servir. No importa si está en la cárcel, si te cantaron, cuántos años te hayan cantado. No importa si está enfermo, qué es el diagnóstico que ha dicho el hombre. No importa. Si tú haces pacto con Dios, Dios hace la obra.
y responderá con fuego. Aleluya. Gracias, Padre, por los amigos que te han aceptado. Señor, bendícelo igual. Gracias por cada vida que está en sintonía. En el nombre de Jesús.